Hola hermanos, muy buenas tardes o buenos días según la hora en que estén viendo este video. Los saludo a todos en el amor del Señor este día domingo. Muy contento de poder compartir junto a ustedes un nuevo mensaje, de poder a través de un video poder llegar a sus hogares con una enseñanza de la palabra de Dios en este día en que no nos reunimos, pero seguimos conectados con el Señor. Esa es la idea. Que a pesar de no juntarnos físicamente, sigamos siempre conectados con el Señor, pensando, meditando en su palabra. Así que es por eso que queremos compartir este mensaje, esperando que sea de mucha edificación para ustedes, de mucho también aprendizaje, de sacar cosas prácticas y que lo puedan compartir también con otras personas para que nos conozcan y quizás puedas escucharlo también varias veces en la semana, que sea de ánimo para ti. Parece si oramos y vamos a la palabra del Señor. Mi Dios, gracias por que nos permite, Señor, grabar nuevamente un video, un mensaje. Gracias porque podemos compartirlo con los amigos, los hermanos de Pirque, de alrededores. Y te agradecemos por la tecnología que la podemos ocupar para tu reino, pidiéndote que tú ahora a través de este video nos hables, también nos exhortes, nos animes, tu palabra pueda producir en nosotros ese efecto que tiene, el Espíritu Santo haga su obra. Esa obra que comenzó, que nos siga perfeccionando a la imagen de Jesucristo, Padre. Te pedimos por todos los que están viendo este video, te pedimos que tú los animes, los ayudes y que tú sigas trabajando en sus vidas como también en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy día quiero compartir un mensaje que está en Efesios, para que vayan en sus Biblias. Efesios capítulo 6. Les pido que si me pueden acompañar. Efesios capítulo 6. Esto está en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6, versículo 10. El título que aparece en la escritura de este párrafo que vamos a leer dice: la armadura de Dios. Y ya quizás esto te hace una idea de lo que viene, una armadura. Piensa, visualiza lo que es una armadura. Una armadura de un soldado, de alguien que iba a la guerra. ¿Con qué cosas iba vestido? Con un casco, iba con un escudo, iba con una espada, ¿cierto? Con buenos zapatos. Piensa en las personas que iban a la guerra, en esa época, un soldado, por ejemplo, romano, cómo se vestía, cómo se ponía un yelmo, cómo se ponía un cinturón, ¿cierto? Así que pensemos en ese aspecto, en la armadura, porque aquí Pablo, el escritor de esta carta, va a hacer una comparación maravillosa con lo que es una armadura y también con una vida espiritual. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense que hace algunas descripciones Pablo en estos versículos sobre lo que se ocupaba en ese momento como una armadura de guerra con cosas espirituales. Hay muchas comparaciones. Habla
por ejemplo, de la espada del Espíritu. Habla de lo que es la palabra de Dios. Habla del calzado de los pies. Lo que es el calzado, dice el 15, el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Habla del escudo de la fe. Una figura que era un escudo y lo compara con un escudo de fe. Y ese es justamente donde nos vamos a centrar el día de hoy. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si ustedes se fijaron y quizás lo pueden leer nuevamente, ponen pausa al video y leen nuevamente estos versículos, se van a dar cuenta que cuando alguien se vestía con una armadura es porque iba a la guerra contra alguien. No una persona se vestía simplemente porque le gustaba, sino que este traje era una armadura donde iba a enfrentar a alguien. Había un enemigo, había alguien que quería hacerle daño, que quería destruirlo. Por lo tanto, él debía protegerse. Y si ustedes leen, ¿contra quién está peleando el cristiano? ¿Contra quién está peleando estas personas que le escribe Pablo? ¿Contra quién iban a pelear? Dice, las acechanzas del diablo. Esto aparece en el versículo 11. Estad firmes contra las acechanzas del diablo. Después, en el 12, su lucha no es contra sangre ni carne. Nosotros no vamos a ir a pelear en un combate de manera física, sino de manera espiritual. Una lucha espiritual que no vemos, pero que sentimos, que está ahí en nuestro corazón. Y por eso nos llama a tomar una armadura. Después habla nuevamente en el 16, apagar los dardos de fuego del maligno. Nos muestra que hay alguien que quiere enfrentarse en una lucha con nosotros, no una lucha física, sino una lucha espiritual. Una lucha en tu mente, una lucha en tu corazón, una batalla que se desenvuelve en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y es algo que todos los que han nacido de nuevo, todos los que son hijos de Dios, todos los cristianos van a enfrentar. Tú no te puedes quedar aparte de esta lucha. No puedes decir es que no me gusta pelear, no quiero esta batalla. No, el enemigo va a pelear contra ti si es que tú te consideras y si tú quieres seguir a Cristo. Si tú quieres dedicar una vida al Señor, si tú quieres que tu familia crezca en el Señor, si tú quieres crecer, que quieres aprender más de Dios, quieres hacer las cosas bien, el mayor enemigo va a ser el diablo, Satanás, que va a tratar de ponerte tropiezos. Tenemos una naturaleza que está corrompida y que tenemos pecado que nos sigue ahí molestando, que sigue adueñándose de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Pero tenemos también la batalla contra un ente que está fuera de nosotros, que está en el mundo, en la filosofía del mundo, pero específicamente con el diablo. Y esto, como te decía, va a ocurrir si tú te denominas cristiano, si tú quieres seguir a Cristo, si tú dices que Cristo es lo más importante para ti, esto va a ocurrir en tu vida. Miren lo que dice Efesios, el versículo que vamos a ver, Efesios 6, versículo 12. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esperemos un segundito que voy a cargar el computador porque veo que se está descargando. Ahí sí. Entonces, Efesios 6, versículo 16. Tomad el escudo de la fe. Y cuando tú piensas en un escudo, yo creo que tú lo visualices, que tú te imagines en esta situación. Porque hay que pensarlo en el contexto donde Pablo está escribiendo esto. ¿Qué tipo de escudo él estaba pensando? ¿Cómo era el traje o la armadura de un soldado de esa época? Es muy distinta a los de ahora.
¿cierto? Donde los trajes eran completamente distintos, donde ahora se ocupan botas, antes había otro tipo se ocupaba el cuero, no sé, escudos quizás ahora no se ocupan, porque el traje quizás de que ocupa un soldado ahora es un traje distinto, ¿cierto? Un traje que lo protege, antibalas, no sé, pero antes se ocupaba escudo. En esa época, cuando iban a la guerra, habían dos tipos de escudo principalmente que ocupaban los soldados romanos, que es el que está pensando Pablo. Habían escudos que eran una especie de disco pequeño que te permitía moverte. Era un escudo quizás redondo, más pequeño, que lo ocupabas en el antebrazo y también en el otro brazo tenía la espada, por lo tanto te podía fácilmente moverte, atacar, combatir los golpes. Pero también hay otro escudo que ocupaban los soldados romanos, que es un escudo grande, que medía aproximadamente 1,40 m. Era un escudo alto, grande, ancho, de unos 80 centímetros. Era muy grueso, muy pesado. Tenía por fuera metal, a veces tenía piel. Y el soldado que ocupaba este escudo no se podía mover mucho. Piensen en algo de 1,40 m más o menos, 80 centímetros de ancho. No te permite mucha movilidad en una guerra donde tienes que correr, agacharte, golpear. Y este escudo del que Pablo se refiere por la palabra que él ocupa acá, la palabra ahí en griego, es un escudo ancho, un escudo alto, un escudo pesado. Entonces, ¿cuál era la estrategia en sí? ¿Por qué ocupar este escudo si yo quiero ir a pelear? Quiero protegerme y defenderme. Bueno, los que tenían este escudo eran las personas que iban al frente de la tropa. Era como la primera línea que se llama. Y detrás de ellos, los que tenían el escudo, iban todos los demás que tenían el escudo más pequeño y que quizás atacaban de una forma, por ejemplo, con flechas. Ellos hacían lo que se conoce como una barrera, una primera línea, ponían su escudo uno al lado del otro y formaban prácticamente una pared, una especie de muro, y desde atrás los demás soldados a través de flechas podían atacar. Eso piensa como en una estrategia quizás que se ocupaba en la época. Esa es como la imagen que Pablo nos quiere mostrar. Ocupa un escudo de la fe, ocupa un escudo grande que lo compara con la fe para poder protegerte. Porque en sí el escudo no es un arma de ataque, es un arma de defensa. Uno se protege, ¿cierto? Es un escudo. No voy a atacar con un escudo, no voy a... quizás puedo golpear a alguien, pero no es como una espada, ¿cierto? No es como una flecha. El escudo está para protegerse, para cuidar, para provocar ese refugio, esa seguridad. Y esa es la comparación. ¿Con qué? Con la fe. Algo espiritual. La fe. Yo voy a protegerme con un escudo que se compara con la fe, porque me empiezan a atacar. ¿De qué forma? Ahí dice el versículo, dice dardos, versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, ¿cómo me estaban atacando a mí? ¿Cómo estaban atacando a este soldado? Con dardos, flechas, con fuego. ¿Y de qué forma yo me voy a proteger? No puedo esquivarlas, ¿cierto? Son muchas. Con un escudo bastante grande, amplio, donde yo me pueda proteger. Y ese escudo se compara a la fe. Fíjense que no es solamente como dardos que van a atacar o que Satanás va a ocupar, sino que son dardos de fuego. Es como te llega y se expande esto. Que la idea es como que te incendies. Y llévalo como a la vida espiritual. ¿De qué formas Satanás tira dardos sobre tu vida? Estas flechas que entran en tu mente, entran en tu corazón y te llevan quizás a incendiarte o a cometer cosas que tú no querías cometer, pero las cometes igual. Por ejemplo, Satanás puede colocar ahí una flecha
poner una mentira en tu mente, poner temores, poner dudas, poner desánimo. Imagínate, estás pasando por una prueba hoy en día y el dardo que Satanás te está tirando constantemente es, tú no vas a salir de esto, tú te mereces esto, tú no eres como los demás, mira, esto te pasa porque Dios no te ama, porque Dios te abandonó. Puede provocar esos en tu mente y trabajar y entrar y penetrar en tu mente. Y Satanás nos bombardea con millones de cosas. Imagínate, hoy día tú pecaste. Dijiste una mentira, por ejemplo. Tuviste un pensamiento impuro. No sé, algo. Fuiste egoísta. Ocupaste una mala palabra. Y viene el dardo del enemigo y te dice, Dios no te va a perdonar esta vez. No eres creyente. Si tú estás haciendo esto, Dios no te va a perdonar más. Y lo coloca en tu mente. Y eso como que atenta contra lo que Dios efectivamente dice. Que Dios dice, si tú vienes a mí con arrepentimiento y con fe, yo te perdono, yo limpio tus pecados. Pero ven a mí, cree en mí, arrepiéntete. Y ese dardo puede calar tan profundamente en tu corazón, en tu mente, que tú te empieces a alejar de Dios. O imagínate, pone un dardo y dice, hoy día tú estás solo, tú a nadie le importas. Nadie se interesa por ti. Y entra a ese dardo que te tiraron. Y como no estás protegido, entró en tu corazón, entró en tu mente. Y si tú empiezas a creer esa mentira, a creer ese dardo y que haga su efecto que como una explosión con fuego, tú vas a empezar a pensar que de verdad estás solo y que a nadie le importa, que a Dios no le importa, que a tu familia no le importas, que a tus hermanos de la iglesia no le importas, y etcétera. Y así con cualquier cosa que pueda entrar en tu mente, pensamientos, una palabra de alguien, algo que viste, algo que sentiste. Cualquier cosa que esté entrando y que tú no estés protegido, lo que el enemigo quiere hacer es que no le creas a Dios, que te alejes de Dios, que te alejes de los hermanos, que no le hagas caso a Dios. Él quiere destruirte porque Él está contigo en una guerra. Y el problema es ese, que el enemigo está con nosotros en una guerra espiritual y nosotros no estamos preparados para esa guerra. No nos hemos preparado. Vivimos la vida relajada, no entendiendo de que estamos en un campo de una guerra que se está desenvolviendo. Tú entraste en una guerra en el momento que decidiste seguir a Cristo. Una guerra contra ti mismo, contra el mundo y contra el enemigo. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para enfrentar esa guerra? Porque debemos prepararnos y Pablo nos llama. Ustedes se van a preparar. ¿Cómo? A través de una armadura. La armadura de Dios, que tiene múltiples elementos, múltiples, que es bonito estudiarlo. Quizás más adelante vamos a ir estudiando cada elemento más en profundidad. Ahora yo estoy haciendo solamente como un barrido por algo específico que es un escudo. Por lo tanto, estamos en una guerra y es bueno que entendamos, el enemigo está como león rugiente, lo describe algunos versículos, tratando a quién devorar, a quién hacer caer. Piensa en el huerto del Edén, al principio, Adán y Eva. Dios le dijo, pueden comer de todo, excepto de este árbol, porque el día que coman van a morir. Una advertencia, obedézcanme. ¿Y qué es lo que plantó el enemigo en la mujer? Una duda. No van a morir. Es que Dios cree, Dios tiene miedo prácticamente porque ustedes van a pensar igual que Dios. Y plantó una duda, un dardo en su mente. ¿Y qué provocó eso? Que ella desconfiara de Dios, le hizo caso, no se protegió. Y comieron del fruto. Y ahí entró el pecado. Y eso se repite a lo largo de toda la vida. Y te va a ocurrir. Por lo tanto, ¿cuál es la idea de esto? Es que tú tienes una herramienta que Dios te dio. Tú tienes algo que Dios en su gracia te proveyó, que es la fe. Y la fe te va a permitir protegerte contra los dardos del enemigo.
La fe no es un casco simplemente, sino que es un escudo. No tampoco son los zapatos. La fe la escribe como un escudo grande de 1,40 m, donde tú puedes todo tu cuerpo ponerlo detrás y protegerte contra todos los dardos que vengan de parte del enemigo. Porque si tú te colocas detrás de este escudo de fe, ningún dardo te va a llegar. Ningún dardo. Y tú puedes estar ahí seguro, esperando el momento, pero seguro, tranquilo, que vengan los dardos, porque ese escudo me va a proteger. ¿Y a qué se refiere el término de la fe? Es el creer en Dios, es el centro de la vida cristiana, a eso nos aferramos, es el todo. La fe es el todo del creyente. Es el acto de creer en un Dios que tú no ves. Es el acto de tener una convicción de que a pesar de que el mundo vaya en una dirección, yo voy en otra dirección. Creer que el Dios escribió la Biblia, creer que Dios es Dios, creer que Dios vino a este mundo, que murió por ti, creer que resucitó, creer que Él va a regresar, creer que podemos entrar en su reino. El creer, la fe, es el motor del creyente. Es el motor en que cuando vas a tu Biblia y dices, Dios es amor y amó de tal manera al mundo, tú te apropias de eso y creer, realmente Dios ama este mundo y murió por este mundo. Es creer de que si dice, venid a mí todos los que estáis cansados y yo los haré descansar, creer que si yo voy al Señor, Él me va a hacer descansar. Miren, hay 4 textos donde no creo que no se toma más el énfasis a lo largo de la Escritura. Ustedes saben que la Escritura son muchos libros y hay 4 libros que dicen la misma frase de distintos autores. Habacuc 2.4 dice, el justo por la fe vivirá. Habacuc 2.4, eso está en el Antiguo Testamento. Después Romanos 1.17 dice, el justo por la fe vivirá. Romanos 1.17. Después Gálatas 3.11 dice, el justo por la fe vivirá. Hebreos 10.38, el justo por la fe vivirá. La misma frase, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Es como que aparece ese mismo texto 4 veces en la Escritura, en distintos libros. El justo por la fe vivirá, porque la fe es nuestra vida. Es la vida del creyente, es la vida del justo. Todos van a creer en algo, por más que se digan ateos. Ellos van a creer en sí mismos, van a creer en el mundo, van a creer en lo que le digan los demás. Pero nosotros nos aferramos a la fe viva, bíblica, real, que es en nuestro Señor, en nuestro Dios. Nosotros tenemos esa fe, esa convicción de que la palabra es la palabra de Dios y lo que diga ahí es su voluntad, su palabra para mi vida. El justo por la fe vivirá. Ese es donde tú te aferras y tú te proteges, porque si tú dices, realmente yo quiero vivir esta vida cristiana y quiero salir adelante y quiero seguir al Señor, ¿cómo lo voy a hacer? No por mis fuerzas, porque es imposible. No por la mía desafiándome, no, si yo voy a esquivar los dardos del enemigo. Es imposible. El justo, este hombre justo ante Dios, ¿cómo va a vivir? A través de la fe, a través de este escudo, donde yo confío y descanso en el Señor, donde yo puedo refugiarme en el Señor, creer en Él. Creer en Él, en lo que Él dice, en lo que Él promete, en lo que Él hizo y en lo que Él va a hacer. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Proverbios 35. Por lo tanto, el escudo de la fe es poner en práctica todo lo que conocemos acerca de Dios. Mientras más yo conozco a Dios, más voy a confiar en Él y no le voy a creer al enemigo. Voy a poder discernir. Esto no viene de Dios. Este pensamiento, esta idea no es de Dios. Si yo mientras más conozca a Dios, mientras más pase tiempo con Él, mientras más conozca la palabra, yo voy a discernir y voy a darme cuenta. Lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, no viene de Dios. Me están tirando ataques, no me estoy protegiendo.
Por lo tanto, es fundamental que tomemos este escudo para poder vivir esta vida cristiana. ¿Y de dónde podemos tener más fe? Si tú dices que no tengo fe, dice la Biblia también que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, va a producir en nosotros esa fe y aumentar la fe. Si tú sientes que te falta, pídele a Dios: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Que pueda creer más en ti, confiar más en ti. ¿Y cómo lo puedes hacer en tu día a día? Leyendo más la palabra, conociendo más a Dios. Por eso que los domingos también vamos a empezar a estudiar los atributos de Dios. Ya empezamos el domingo anterior a entender de que Dios no lo podemos comprender, es incomprensible, pero sí lo podemos conocer. Así que ese es el mensaje de este domingo, un mensaje que te animo a confiar en el Señor, de que tú tienes un escudo, que el Señor te dio un escudo, y este escudo es el escudo de la fe, pero que debes tú ejercitarlo. ¿Cómo ponerlo? Ahora tú tienes que decir: ¿dónde pongo el escudo? ¿Dónde me pongo yo? ¿Saco la cabeza? ¿Me escondo por acá? No, ejercita la fe, ponla en práctica. Confía de que ese escudo te va a proteger contra todos los dardos del enemigo. Pero ¿cómo puedes tener más fe? Oyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, pasando más tiempo con tu Señor y conociéndole más. Oremos, mis hermanos, para poder terminar. Mi Dios, gracias por tu palabra, gracias por esta armadura que descrita aquí en Efesios, por todos los elementos que tiene, que es algo bastante completo. Yo creo que es demasiado completo, y donde está todo lo que necesitamos para vivir nuestro día a día. Ayúdenos a apropiarnos de esas verdades que son para nosotros, para tus hijos, para los que creemos en ti, y a entender de que realmente estamos en una guerra en este mundo, de que estamos en una guerra, en un mundo caído, con una naturaleza que aún no ha sido redimida completamente. Y te pedimos que nos dé la sabiduría para poner en práctica estas cosas y poder vivir esta vida realmente como tú quieras que la vivamos. Poder enfrentar esta batalla realmente como tú quieres que la enfrentamos. Porque sabemos y hemos visto, leemos, de que el enemigo lo único que quiere es destruir, es matar, es alejarnos de ti, es que nuestra vida se derrumbe. Pero la batalla tú la has ganado, Señor. Esta guerra tú la has ganado en esa cruz. Moriste, resucitaste y ganaste esta batalla. Ganaste esta guerra por nosotros. Pero ayúdenos nosotros a enfrentar, mientras aún no ocurre el que tú regreses, a enfrentar esta vida, los retos, afirmados de tu mano, haciendo práctica lo que tú nos enseñaste y confiando plenamente en tus promesas, en tu palabra, en lo que hiciste, en lo que haces y en lo que vas a hacer. Te agradezco por mis hermanos que pudieron ver este video y te pido que los anime y que puedan seguir leyendo tu palabra cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que tengan una muy linda semana. Les animo a través de este canal, suscríbanse. Saben que si se suscriben les va a llegar una notificación cuando se suban los otros videos, cuando subamos material, así que no van a tener que estar esperando el link, sino que lo van a poder ver directamente. Y también te animo a compartirlo. Compártelo con alguien que tú digas le puede servir, le puede animar, puede conocernos. Que tengas una linda semana con el Señor, que sea una semana distinta quizás a las anteriores, una semana donde crezcas, una semana donde ejercites la fe, una semana donde tú ores más, donde hagas cosas distintas para que puedas ir creciendo en tu vida. Nos vemos el próximo domingo, allá de manera presencial, y muchas bendiciones a todos ustedes. Chao, hermanos.